Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook Man, ¿cómo están? Deseándoles a todos un excelente día, espero que todos se encuentren muy pero que muy bien. Estamos cómodos para traerles un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Antes de comenzar quiero pedir perdón por la inactividad que he estado teniendo. Es que me he sentido un poco flojo, la verdad. Eso no es excusa para no traerles video, así que voy a intentar traerles video más a menudo. Pero bueno, sin más nada que decir, recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción, Ahora sí, sin más nada ya que decir, que empiecen los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Coco, a Paine XD y a Ulises Díaz. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Juego de sombras por Adrián King 1. Capítulo 55. Kakashi ataque. El sonido de un relámpago llegó a sus oídos mientras veía a su estudiante correr hacia una roca y extender la mano. La extremidad armada se clavó en la roca y Kakashi se tomó un momento para evaluar la situación. Sasuke, en primer lugar, parecía estar relativamente bien. Respiraba entrecortadamente y le sangraban un poco los dedos. Sin embargo, en general, era mucho mejor que lo que había sufrido al principio de su entrenamiento. La destrucción a su paso había sido mínima. Los relámpagos habían brillado y tronado con frecuencia, pero eso era de esperar de alguien que solo conocía la técnica desde hacía menos de un mes. Por cómo la había usado, era más un ataque normal que una técnica de asesinato, pero no importaba. Siendo honesto, Kakashi deseaba que su estudiante no aceptara una de esas misiones por un tiempo. Ni siquiera había querido enseñarle la técnica a Luchia, pero con la amenaza que se cernía sobre la aldea. Entonces se fijó en el daño real que Sasuke le había infligido a la roca. No era el mejor, pero se había roto y había logrado hundir los dedos en ella. No fue un proceso muy complejo desde el principio, pero se había centrado más en reducir el daño que su estudiante recibía de su propio ataque que en aumentar el que infligía. Kakashi se sorprendió gratamente cuando, una vez más, su estudiante demostró tener una mente mucho más estable, por decirlo de alguna manera, de lo que esperaba. Cuando le dijeron que el último Uchiha leal estaría en su equipo, lo temió, casi deseó enviarlo al cuerpo Genin como a muchos otros. Después de todo, todos sabían lo que le había sucedido a su clan, y era imposible que alguien con esa sangre en las venas no buscara venganza. Había tenido razón, pero también se había equivocado. El chico quería matar a su hermano por lo que le había hecho a su propio clan, pero al menos no estaba completamente obsesionado con ese objetivo. Había teorías sobre el porqué, pero Kakashi simplemente agradecía no tener que enseñarle a un vengador desquiciado. ¿No es suficiente?, preguntó su alumno, mirándose la mano y flexionando lentamente los dedos ensangrentados. Su expresión se torció en una mueca antes de girar la cabeza hacia Kakashi, quien consideró la pregunta por un momento. ¿Suficiente para qué?, preguntó, inclinando la cabeza con indiferencia. Desde el primer día, el Jounen había recibido diferentes respuestas a tales preguntas. La mayoría de las veces, el chico se refería a Itachi. Otras veces, a Naruto, quien parecía tener una extraña amistad / rivalidad con el Uchiha. Eran competitivos, pero no demasiado. No, ambos parecían tener a alguien más en esa situación. Y ese alguien era la última respuesta. Para vencer a Eiji, aclaró Sasuke. No, no lo es, respondió Kakashi con sinceridad, observando atentamente la reacción de su alumno. Meses atrás, habría esperado ir ante semejante respuesta, tal vez algunos gritos, o al menos una mueca. En cambio, lo que obtuvo fue una respiración profunda y un suspiro mientras Sasuke volvía a concentrarse en su entrenamiento. Por cierto, un intento más y vamos al hospital para que te revisen la mano. Después, tendrás una sesión con el Yamanaka. Eso le valió una mueca. A Luchia, como a muchos otros, le disgustaba que la gente se metiera en su mente.
Al menos, realizó el entrenamiento obligatorio, lo cual fue un alivio para Kakashi y muchos en el Consejo Shinobi. Que un novato tan importante se dejara influenciar precisamente por Orochimaru era algo que nadie quería que sucediera. ¿No los alcanzaré?, preguntó su alumno, y esta vez, Kakashi se detuvo a considerar la pregunta. Al menos ahora sabía a quién se refería. El problema, sin embargo, era la pregunta en sí. Después de todo, es difícil saberlo, empezó, ganándose la atención del último Uchiha leal. La mayoría de los genios ralentizan su progreso con el tiempo. Se vuelven complacientes, demasiado confiados en su talento, pero ninguno de los dos es así, terminó Sasuke por él. Cierto, pero eso no significa que puedan entrenar tanto como necesitarían para seguir creciendo. Esa frase alivió el ceño fruncido de su alumno. Toma a Itachi, por ejemplo. El ceño fruncido regresó con el nombre, algo a lo que Kakashi ya estaba acostumbrado. Está ahí fuera, viajando para evitar ser visto por las aldeas, mientras que también tiene que trabajar para ganarse la vida. Seguro que puedes adivinar cómo. Sasuke asintió lentamente. Ese tipo de vida no da mucho tiempo para entrenar, insistió el sensei. No era del todo sincero. Los ninjas desaparecidos podían encontrar sus propios refugios para no vivir siempre huyendo. No era como si las aldeas pudieran verlo todo. Satou, sin embargo, tiene las circunstancias perfectas. Tiene un maestro, tiene talento, tiene la motivación y tiene tiempo para entrenar. Tampoco era del todo cierto, ya que Kakashi estaba al tanto de la pequeña misión secundaria de Eiji durante los 2 meses entre las preliminares y las finales. Sin embargo, no podía decírselo a Sasuke. Además, supuso que también pasaría por entrenamiento. Ya veo. No era la primera vez que Kakashi se encontraba incapaz de interpretar el rostro de su alumno. Tras un momento, el chico se miró ambas manos, flexionando los dedos lentamente una vez más. ¿Un intento más, sí?, preguntó de repente. Sí, asintió Kakashi, mirando de reojo a Uchiha. ¿Te pasa algo? Tengo algo más de tiempo antes de la final, murmuró el chico mientras caminaba hacia un buen lugar para retomar la técnica. Tengo una idea que quiero probar. Kakashi puso los ojos en blanco ante la falta de respuesta. Oh, Jiraiya el sapo miró a su alumno mientras este reía disimuladamente y seguía escribiendo algo en su pergamino. No esperaba que el hijo de su alumno fuera tan bueno con las focas, pero con esos padres, supuso que debería haberlo sido. Mucha gente dudaba de que el Fuinjutsu fuera un talento hereditario, pero era difícil de defender cuando todos los Uzumaki habían tenido un don para ello. Aprovechó la distracción de su estudiante para recordar el desastre absoluto que había sido su intento de que Naruto usara el chakra del Kyuubi. Jiraiya esperaba que fuera una lucha, tanto por la dificultad como por cualquier cosa relacionada con el 9 colas, que pondría nerviosos a todos, sin mencionar al chico que lo poseía. En retrospectiva, probablemente debería haber anticipado la cautela que el ejercicio le había generado en Naruto. Sin embargo, el niño necesitaba aprender a usar ese poder, al igual que los Jinchuriki de Kumo. Sobre todo si los rumores que había estado escuchando últimamente de su red de espías eran ciertos. Rumores que habían sido prácticamente confirmados por el otro mocoso, Eiji Satou, quien había recibido información del fragmento de Orochimaru dejado en la marca. Daba miedo ese niño, capaz de convertir algo que literalmente se llamaba una maldición en casi una bendición. No contento con eso, el mocoso incluso había conseguido información del fragmento que el ex compañero de Jiraiya había dejado en el sello. Sin mencionar algunas cosas que había oído de su propio alumno. Su estudiante y los ojos de Jiraiya encontraron a Naruto una vez más. Negando con la cabeza, suspiró. Realmente necesitaba dejar de pensar en eso. En cambio, se concentró en el entrenamiento del chico. Inicialmente, había pensado en enseñarle el Rasengan al rubio después de que firmara el contrato del sapo. Le parecía una buena manera de darle parte del legado que, de todos modos, le correspondía por derecho. Sin embargo, con la gran inclinación de Naruto por los sellos, estaba empezando a cambiar de opinión. Después de todo, Minato era conocido por 2 técnicas, una de las cuales era de Fuinjutsu. Era una pena que se hubiera llevado consigo el secreto del dios del trueno volador, pero el sabio estaba bastante seguro de que Naruto acabaría descifrando la técnica. No sabía por qué, pero presentía que sucedería. Después de todo, había echado un vistazo a los sellos que el rubio había creado. Eran muy básicos, sí, pero igual de efectivos para eso.
Una barrera tan resistente como él quisiera, siempre y cuando vertiera una cantidad desmesurada de chakra en su interior, algo que podía permitirse, y una ilusión similar al jutsu de clon, pero que solo podía actuar con un comportamiento predefinido. Jiraiya sonrió con sorna, recordando las razones que el rubio le había dado para crearlas. Eran técnicas geniales, pero pensar que una era para hacerle una broma a su compañero y la segunda porque siempre había sido incapaz de crear el clon estúpido, como él lo llamaba. Razones mezquinas e infantiles, pero que también le dieron al sabio una idea de cómo hacer funcionar la mente del rubio. Estaba seguro de que el chico dominaría el Iraisin, aunque solo fuera para demostrar que era mejor que todos los demás de la aldea que no podían. Después de todo, sería una excelente manera de vengarse de quienes habían pasado toda su vida ignorándolo y rechazándolo. La sonrisa burlona se desvaneció del rostro de Jiraiya al pensarlo. No era la primera vez que odiaba lo mucho que su trabajo lo obligaba a estar lejos de la aldea. No era como si tuviera alguna responsabilidad con respecto al bienestar de Naruto. Solo le había dado su nombre, y eso era todo. Sin embargo, al ser el sensei de Minato, habían sido aún más cercanos que un maestro y un alumno normales. Sentía que había ignorado a su hijo durante tanto tiempo como un insulto a su memoria. Creo que lo logré. Gritó Naruto con esa voz estridente que era a la vez molesta y encantadora. Sus manos sostenían un trozo de papel con un intrincado conjunto de sellos dibujado. Jiraiya parpadeó, intentando descifrar qué debía hacer aquella cosa, incluso sabiendo que tendría que sentarse a analizarlo todo para lograrlo. ¿Y qué se supone que hace eso? Preguntó al cabo de un momento, ganándose una amplia sonrisa del chico. Esto, y, en lugar de seguir hablando, Naruto dejó el papel en el suelo y retrocedió de un salto. Jiraiya parpadeó ante la repentina acción, demasiado absorto en sus pensamientos como para procesar lo que estaba sucediendo hasta que fue demasiado tarde. El sello se activó en el área circundante, lo que obviamente lo tenía dentro. Sus ojos captaron la pequeña nube de tierra que el chico había levantado con la prisa. El objeto casi desapareció al caer directamente al suelo en un segundo. En ese mismo instante, Jiraiya sintió un peso sobre sus hombros, sobre todo su cuerpo. Lo empujó al suelo, pero sus piernas no cedieron. En cambio, todo su cuerpo se tensó mientras resistía la fuerza. No fue suficiente para contenerlo, pero le daría crédito al chico, quien lo merecía. El sello habría derribado a un Chunin de alto rango. Demonios, probablemente también le habría hecho lo mismo a algún Tokubetsu Jounin. Disipa esto antes de que te tire por otro precipicio, mocoso, gruñó Jiraiya, fulminando al rubio con la mirada. El mocoso tuvo el descaro de sonreírle y reír. Oh, le haría pagar por eso. Oh, Yoshino Nara unos años antes, Yoshino jamás habría creído lo que veía ante ella. De hecho, aún le costaba aceptar que realmente estuviera sucediendo. Por impactante que fuera la visión, fue igualmente bienvenida. Después de todo, su hijo estaba entrenando. Había esperado pereza al casarse con un miembro de la familia Nara. Una no salía con alguien del clan que tuviera problemas con eso. Era una estupidez. Sin embargo, su problema provenía de que su hijo estaba descuidando su entrenamiento, sus pocos años de preparación antes de salir a un mundo que lo vería felizmente muerto. Con eso ella tenía un problema. Se había esforzado tanto por controlar esa actitud, aunque fuera un poquito. Un poquito habría bastado. Si su hijo quería ser un solitario que se quedaba tumbado en el suelo observando las nubes, le parecía bien. Si su hijo quería dormir el doble que una persona normal, también le parecía bien. Lo que no le gustaba era que su hijo no estuviera preparado para los peligros del mundo. Sin embargo, parecía que a pesar de toda su determinación, e incluso la de Shikaku, ambos habían mimado a su hijo. Querían que entrenara, pero que no viera el lado feo del mundo mientras tanto, y eso les había jugado en contra. Sin una razón real, expuesta directamente, Shikamaru jamás habría tomado sus lecciones ni las de su maestro. Ahí es donde Eiji Satou intervino, con una sinceridad extrema, al explicarle a su hijo sus miedos al mundo real. Le contó a Shikamaru su admirable determinación para proteger a sus seres queridos. Le explicó todas sus razones para que su hijo las comprendiera. Shikaku y Yoshino estarían eternamente agradecidos por las palabras de Satou. Desde ese día, Shikamaru se convirtió en todo lo que Yoshino deseaba. Estaba tan orgullosa que a veces tenía que contenerse para no aplastar a su pequeño con todas sus fuerzas. Jubilada como estaba, aún podría haberse roto alguna costilla.
Desde entonces, sus quejas eran casi siempre rutinarias, algo que tanto su hijo como su esposo parecían notar. Esto tenía el divertido efecto de hacerlos un poco menos perezosos. Honestamente, los Nara, por muy inteligentes que fueran, no tenían ningún sentido. No los cambiaría por nada del mundo, pensó Yoshino mientras observaba a su esposo entrenar a su hijo. No era tan difícil como para cualquier otro, pero nadie podía entrenar como un Nara, de eso estaba segura. Después de todo, aunque no tuvieran las rutinas más exigentes físicamente, lo compensaban con creces con el entrenamiento mental. Al final, si alguien le preguntaba a Yoshino, los Nara en realidad entrenaban más que la mayoría. Simplemente se centraban en cosas que la mayoría pasaba por alto o simplemente entrenaban por separado. Pero los Nara no, entrenaban cuerpo y mente a la vez. Justo en ese momento, por ejemplo, Shikaku estaba entrenando con Shikamaru mientras pedía, o mejor dicho, exigía, respuestas a varias preguntas que le hicieron en medio del combate. Preguntas que abarcaban desde estrategias de combate hasta ciencia, medicina y política. Su hijo tenía que hacer ambas cosas. Luchar y pensar, y al mismo tiempo, su mano lanzó un kunai hacia Shikamaru, algo que casi no logró esquivar a tiempo. Yoshino vio que la mano de su hijo se contraía. Probablemente deseaba poder adoptar su postura pensativa. Sin embargo, tuvo que aprender que uno no siempre tiene tiempo para sentarse a pensar. A veces hay que hacer planes sobre la marcha. Creo que ya es suficiente por ahora, anunció Shikaku, pasando de la seriedad a la pereza. Yoshino casi puso los ojos en blanco cuando su esposo se llevó una mano a la boca para tapar un bostezo. De no haberlo sabido, habría pensado que era una exageración de ese rasgo suyo, pero, sorprendentemente, eran así. Hablando de sorpresas, Shikamaru frunció el ceño y lo notó con curiosidad. ¿Todo bien, Shika? Preguntó, al ver que él no decía nada durante unos segundos. Su hijo se giró hacia ella y su ceño fruncido se transformó en una expresión entre frustrada y resignada. Quiero seguir entrenando, ¿podemos? Preguntó, dejándola paralizada tanto a Shikaku como a ella. Si bien la actitud más ambiciosa de su hijo la aliviaba mucho, esto era algo completamente distinto. Esto rozaba el trabajo duro. Yoshino sería la primera en celebrar si Shikamaru decidiera ser así, pero aún así, tenía que haber una razón, y eso era lo que le preocupaba. ¿Por qué? Preguntó Shikaku, con los ojos entrecerrados, aunque su tono seguía siendo indiferente. ¿Podríamos echarnos una siesta? Preguntó su marido, casi gimiendo. Algo está pasando, casi los acusó Shikamaru. Yoshino vio que Shikaku se tensaba al oír esas palabras y maldecía en voz baja. Al parecer, su hijo se había dado cuenta, pero en realidad no le sorprendió. Vi a Eiji el otro día, continuó su hijo, y ella se concentró en lo que decía. Parecía estar parado, y aunque su entrenamiento es así de loco, también parecía estresado. Nunca se estresa cuando solo entrena. Incluso parecía que no hubiera dormido bien durante varias noches. Está trabajando demasiado para la final. De hecho, eso te beneficia, dijo Shikaku encogiéndose de hombros. Evidentemente, su excusa no funcionó, porque Shikamaru continuó impasible. Tú también has estado durmiendo menos. Nunca haces eso, la acusó entonces, y Yoshino vio cómo los hombros de su marido se encogían. Sé que no sales a pasar el rato con Inoichi y Chouza por diversión. Siempre vuelves con la misma cara que después de las reuniones del consejo. Sí, algo está pasando, admitió Shikaku, y ella sabía que eso era todo lo que diría al respecto. Evidentemente, había decidido que no tenía sentido intentar salvar la mentira. Entonces, ¿podemos seguir entrenando? Preguntó su hijo, casi con una sonrisa burlancia. ¿Nos amenaza con presionarlo más para que lo entrene? Se preguntó Yoshino, y no estaba segura de si debía sentirse orgullosa o no. ¡Qué fastidio!, se quejó Shikaku mientras arrastraba los pies hacia atrás, frente a su hijo. Al final, Yoshino simplemente estaba feliz de que su hijo estuviera más preparado. Oh, Inoichi Yamanaka, la tensión siempre estaba presente en el trabajo esos días para Inoichi. Por eso se alegraba tanto de tener algo de paz en casa, aunque ésta se viera un poco arruinada por la petición de su hija de entrenarse. No lo malinterpreten, había sido un hombre muy feliz cuando Ino empezó a pedírselo. Había muchísimas historias de terror, más que ciertas, sobre cómo el mundo real trataba a algunas kunoichi. En ese momento, sin embargo, lo último que quería era recordar que su propia hija estaría en medio de lo que podría ser un completo desastre por haber pasado a la final de los exámenes Chunin.
Inoichi nunca imaginó que le molestaría que su hija fuera una buena ninja, pero al parecer, ahora sí. Aún así, pasar tiempo entrenando con Ino era mucho mejor que estar en el trabajo, donde todos, incluyendo a sus madres, se volvían cada vez más paranoicos. Y con razón, pero aún así. Todos hacían todo lo posible. Alimentar los miedos de los demás no serviría de nada. Bueno, me alegra que hayas decidido volver a centrarte en el jutsu de nuestro clan, Ino, le dijo Inoichi a su hija. Los venenos no te servirán de nada contra tu primer oponente en la final. Al fin y al cabo, sabemos que él también los usa. Sí, la rara maquillada envenenó a Chouji, refunfuñó Ino, lo cual al padre le pareció adorable. A pesar del insulto, Inoichi se sintió orgulloso de que su hija se comportara tan protectora con el hijo de uno de sus mejores amigos. Durante un tiempo, le había preocupado que su generación de Inoshika-chon no fuera tan cercana como la suya. Pero su marioneta será un problema, señaló con el ceño fruncido. No puedo envenenar ni afectar a algo que no tiene cuerpo ni mente. Eso es un poco contraatacante para nosotros, sí asintió Inoichi, coincidiendo con ella. Pero puedes afectar al titiritero. Así que, igual que hiciste contra el ninja Kiri, podrías defenderte de sus intentos con su marioneta mientras lo atacas. No creo que tenga tiempo suficiente para conseguir la versión constante de este jutsu, comentó mientras se desplomaba. ¿Estamos seguros de que no puedo usar el sello maldito del cambio de marionetas con su juguete glorificado? Inoichi tuvo que contenerse para no estremecerse al oír lo del sello maldito. No solo por lo que sabía de la maldita cosa que compartía ese nombre, lo cual sería suficiente para otros, sino también por lo que ahora asociaba con ella en su mente. El vacío, como a Eiji le gustaba llamarlo. Ese infierno no se volvió más fácil de manejar con el paso del tiempo. Más bien, empeoró. El jefe del clan Yamanaka casi compadeció a Kabuto Yakushi por lo que tuvo que pasar. Al menos, cuando lo visitó, aún conservaba algo de su sentido común gracias al chico, que solo le mostraba el lugar y no lo obligaba a pasar por ello. Inoichi también estaba muy contento de que Satou se hubiera negado a compartir su nuevo genjutsu. Quizás se equivocó al pensar eso, ya que trabajaba para la fuerza Teiri, pero incluso él pensaba que la técnica de tortura era excesiva. Mejor compartirla lo menos posible. De todas formas, ya había cumplido su propósito y mucho más. La cosa no solo había hecho hablar al espía, sino que también había asustado claramente al Mizukage y al Tsuchikage. Comprensible, pensó Inoichi. No era común ver a alguien quebrantar a una persona tan claramente entrenada contra la tortura y otras formas de extracción de información. En menos de un minuto. Papá. Ino lo interrumpió y él parpadeó un segundo antes de suspirar. Ya hablamos de esto, Ino, respondió Inoichi con paciencia. Tendrías que sellar esa marioneta y lanzarle el jutsu. Para cuando lo hagas, ya te habrá atacado. No se quedará de brazos cruzados mientras haces lo tuyo. Lo sé, es solo, gimió. Se supone que estos exámenes son para presumir, ¿no? Y lo único que hago son cosas que nadie puede ver. Primero la nube de veneno invisible y ahora un jutsu que solo mi objetivo puede saber qué está sucediendo. El padre volvió a suspirar. Lo peor era que ni siquiera se equivocaba. Por otro lado, también se le escapaba la otra parte, mucho más importante. Yo tampoco soy el ninja más llamativo, Ino, y sigo siendo un Jounin, ¿no? Sí, pero puedes controlar a cualquiera, lo elogió su hija, y aunque no era la respuesta que él esperaba, lo enorgullecía. Está bien, pero esto, hizo un gesto tonto mientras intentaba hacerse entender. Esto simplemente, no lo es. Y no, créeme, con lo que entrenas y lo que ya sabes es suficiente para que te vaya bien en los exámenes. Por mucho que se presente, a los jueces no les importará lo llamativos que sean los participantes, aseguró Inoichi con calma. ¿Estás segura?, preguntó ella con los ojos entrecerrados. Lo soy, asintió. Ahora, volvamos al entrenamiento, jovencita. Aún te falta mucho para empezar a usar este jutsu sin sellos, señaló el padre, para consternación de su hija. Bien. Casi gimió, preparándose para lanzarlo de nuevo. Inoichi, mientras tanto, se preparó para ser el objetivo de la práctica. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Bueno, creo que este es el primer capítulo donde Eiji no aparece. Claro, la gente todavía piensa en él y habla de él, pero aún así, curiosamente, esto no era lo que tenía planeado.
Solo iba a usar un punto de vista diferente, pero luego me puse a pensar y se me ocurrieron todas estas opciones, y simplemente tuve que usarlas. Me disculpo si esto no es algo que te guste, pero disfruté bastante escribiendo este capítulo. Eso es todo lo que quería decir. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patreon sobre patreon.com/Adriankin pregunta aleatoria. ¿Qué te pareció el entrenamiento que mostré aquí? Nos vemos. Capítulo 56. Konoha se estaba preparando para el aplastamiento. Era una suposición obvia, lo sabía, pero una semana antes de los exámenes, empecé a notarlo. Veía la mirada de los Chunin moviéndose rápidamente a su alrededor. A veces se veían tensos. Los Jounin lo disimulaban mucho mejor, pero yo lo buscaba, así que podía ver cómo siempre estaban listos para cualquier cosa que pudiera suceder en cualquier momento. La pista más obvia, sin embargo, vino de Anko. No porque la delatara, sino, irónicamente, porque la veía muy poco al principio. Unas semanas antes de los exámenes finales, empezó a faltar a nuestros entrenamientos. Claro que puso buenas excusas, diciéndome que prácticamente podía entrenar sola a menos que necesitara algo. En ese momento, era más una supervisora que una profesora. Otra señal, más discreta, era el creciente número de ninjas de niebla y piedra deambulando por la ciudad. Era, sinceramente, muy preocupante verlos. Kiri podría haber sido nuestro aliado, aunque no fuera un acuerdo formal, pero la gente estaba acostumbrada a estar en guardia ante los shinobi extranjeros. Y eso sin mencionar a Iwa. La tensión cada vez que un grupo de ellos pasaba por allí se podía cortar con un kunai. Había transmitido a los superiores toda la información que pude reunir, incluyendo en mis informes algunos de mis conocimientos previos con la excusa de que había logrado descifrar algo con Shadow, que él había recordado algún pequeño detalle que condujo a ello. También les había escrito a Hiruzen y, durante mis actividades nocturnas, a Danzo sobre todo lo que mi pequeño consejo mental había logrado planear. Lo que pensábamos que Orochimaru podría hacer, cuál sería nuestra mejor manera de prepararnos, todo. No sabía cuánto me escucharían, pero había hecho todo lo posible por contribuir al esfuerzo que se estaba realizando. Casi esperaba que cancelaran las finales o algo así. Sin embargo, sabía que eso no sucedería. No solo habría hecho que la hoja pareciera débil ante prácticamente todos, sino que también significaría ignorar una situación en la que teníamos clara la ventaja sobre Orochimaru. Al menos que todos supieran. A pesar de todo mi miedo al aplastamiento, me alegraba bastante que los exámenes se celebraran. Después de todo, quería librarme del bastardo serpiente cuanto antes y esta era nuestra mejor opción. Todo eso ocurrió mientras yo también me preparaba para el evento. Me alegró que los superiores supieran que yo sabía lo que pasaba, ya que fui yo quien interrogó a Kabuto. De lo contrario, me habría preocupado lo que pensarían de cuánto entrené y lo motivado que estaba. Aquello hizo que todos mis años de entrenamiento parecieran un calentamiento. Fue una lástima que mi tiempo de relajación tras el interrogatorio mencionado no durara más que unos días. Desafortunadamente, no pude mantenerlo. A pesar de los cambios, a pesar de todo lo que había hecho, no me bastó. Nunca sería suficiente hasta que las cosas ya hubieran sucedido. Por eso, me sumergí en mi entrenamiento para las finales, preparándome, perfeccionando habilidades y estadísticas, y trabajando en mis nuevas técnicas originales. Incluso empecé a pensar en cómo aplicar mis habilidades y jutsus, ya al máximo, de nuevas maneras. También había elaborado mi propia estrategia sobre qué hacer en caso de que ocurriera algo inesperado. Esperar lo inesperado fue un buen consejo, pero en realidad fue mucho más difícil de llevar a cabo de lo que uno se imagina. Después de todo, si no lo esperabas, ¿cómo te preparaste? Ya había pensado en todo lo posible, interrogando a Shade y Hachi tanto como pude, y probablemente Hiruzen y Danzo hicieron lo mismo, y con mucho más éxito. Entonces, ¿para qué había que prepararse? Bueno, tenía algunas ideas. Puede que ya no recuerde mucho de mi vida anterior, pero sí recordaba la esencia de muchas cosas. Por ejemplo, recordaba que muchos fanfics abordaban el efecto mariposa de ciertas maneras. Uno que se me quedó grabado, sobre todo, fue aquel en el que las cosas empeoraban progresivamente a medida que los cambios se acumulaban. Siempre había sido un miedo mío, así que lo tenía muy presente. Así que me preparé para que todo se descontrolara. Planifiqué a todos los villanos que recordaba, asumiendo, aunque no tuviera sentido, que se unirían al bando de Orochimaru.
¿Y si Akatsuki se unía a él y enviaba a algunos miembros para intentar apoderarse de Naruto, Gaara o ambos? ¿Y si venían todos? Tenía notas sobre cierta Guren aliada de Orochimaru que usaba elemento cristal. Podría unirse también. También estaba Kumo. Era muy posible que se unieran, aunque solo fuera para demostrar que no eran tan malos como habían demostrado en los exámenes. Rayos. Había empezado a hacer planes por si acaso Orochimaru se excedía con ese jutsu que usaba para resucitar a los muertos. Al fin y al cabo, ¿qué le impedía a ese loco traer a un montón de gente, como recordaba haber visto durante la Cuarta Guerra Mundial Shinobi? No sabía si había un límite, pero no podía contar con ello. Así que tuve que planificar para cada muerto que conocía, que no eran muchos, la verdad. Los que más recordaba eran los que ya estaban prácticamente confirmados. Hashirama, Tobirama y eso era todo. También estaban los espadachines de la niebla, pero sin sus espadas, no sabía cuáles serían sus capacidades y sabía que al menos 3 de ellas estaban fuera del alcance de Orochimaru. Una noche tuve que obligarme a ir a dormir porque había empezado a teorizar sobre los crossovers. Eiji, dijo Shirakumo, de pie sobre mi hombro. Casi pude sentir cómo ponía los ojos en blanco cuando me levanté, saliendo de mis pensamientos. ¿Puedes dejar de entrenar 5 minutos? Preguntó con fingida seriedad. Sé que es difícil para ti, pero te prometo que no tardaré mucho. Fue mi turno de poner los ojos en blanco. ¿Qué necesitas, Shira? ¿Sabes por qué entreno tanto?, le dije, respirando hondo y exhalando lentamente mientras me calmaba. Una sonrisa burlona se dibujó en mi rostro al oír el fuerte sonido de un árbol cayendo. Sí, el jutsu va bien, pensé. Mi madre quiere hablar contigo. Mi espalda se enderezó. ¿Qué pasa? Pregunté, girándome para observar a la araña blanca con toda mi atención. No podía ignorar a la araña jefe, eso no se hace. Sobre todo cuando tenía varios planes que dependían de mi contrato de invocación. No me corresponde decirlo, me dijo Shirakumo con un bufido. Te acabo de decir que mi madre quería hablar contigo. Llámala de una vez, dijo con su voz altiva, como siempre. No me obligues a usarte un genjutsu, amenacé con suavidad, haciéndola resoplar de nuevo. Sin embargo, permaneció callada. Después de todo, sabía que su madre no haría gran cosa al respecto. La araña jefa incluso me animó, pues quería que su hija se preparara contra su única debilidad. Con una respiración profunda, realicé los sellos manuales y terminé la técnica. La técnica de invocación. Arañas ha subido un nivel. Qué bien, pensé, sintiendo la tensión de invocar a la araña jefa, sobre todo después de practicar mi nueva técnica, que además consumía bastante chakra. Entonces, me detuve un segundo, como siempre hacía al invocar a Kumoshi. No pude evitarlo, era simplemente majestuosa. Tuve que tomarme un momento para apreciarlo. Ah, entonces mi hija por fin decidió decirte que quería hablar. Preguntó la araña gigante, y casi podía imaginarla mirando de reojo a Shirakumo, a quien sentía tenso sobre mi hombro. Tuve que contener una sonrisa. Sí, dijo algo sobre eso, respondí asintiendo. ¿Qué pasa, jefa? Ahora, mi mente me trajo la imagen de la araña poniendo sus 8 ojos en blanco y mis labios se crisparon. El problema es que nos has estado contando tu situación con el contratista serpiente, explicó lentamente. Parpadeé lentamente. No lo vi venir. ¿Se trataba de Orochimaru? Solo quería decirte esto, Eiji Satou. La forma en que pronunció mi nombre completo me dijo todo lo que necesitaba saber sobre esta conversación. Era importante, con I mayúscula. Tienes el apoyo total de todo el clan araña en tu lucha contra él. Se ha convertido en enemigo de nuestro clan y, por lo tanto, lucharemos contra él. Genial, respondí, sin entender a dónde quería llegar. Si no les gustaba Orochimaru, no importaba. Sin embargo, estaba bastante seguro de que lucharían contra cualquiera de mis enemigos. Rayos. Ya me lo habían dicho. Eso significa algo, contratista, declaró, inclinándose hacia mí. Ese día, te ayudaremos con tu invocación, haciéndote mucho más económica en chakra, Eiji. Eso es lo que significa. Y si logramos asestarle un golpe lo suficientemente fuerte al contratista serpiente, o mejor aún, si lo matamos, el clan estará en deuda contigo. Bueno, eso es, luché un momento. Me asaltaron preguntas, como cuánto reducirían el coste o cómo era siquiera posible. Al final, eso no importaba. Era algo muy bienvenido.
Por mucho que la marca pudiera ayudar, 9000 puntos de chakra se quedaban cortos si quería, tal vez, invocar un pequeño ejército de arañas, incluyendo arañas de nivel jefe. Eso sería de gran ayuda, jefa, dije al final, asintiendo con la cabeza y ella me lo devolvió. Y, continuó Kumoshi, y yo me aseguré de prestar atención a cada una de sus palabras, si alguna vez te encuentras con un humano llamado Kidomaru, o una araña llamada Kyodaigumo, asegúrate de descargar nuestra ira sobre ellos. ¿Kidomaru? ¿El de los 4 brazos de los 4 del sonido? ¿Invocó una araña? Pregunté con el ceño fruncido. No recordaba nada de eso en mis notas. ¿Lo habría olvidado incluso cuando lo escribí todo? ¿Cuál es la historia? Anotado, asentí de nuevo. Ambos, Kidomaru y Orochimaru, eran enemigos míos, así que no era como si tuviera que hacer un esfuerzo especial para hacer esto por las arañas. Tendré que preguntarles a Shade y a Hachi si recuerdan por qué las arañas odian tanto a Orochimaru, añadí también como apunte. Debo decir, sin embargo, la araña gigante giró la cabeza hacia un lado, observando el bosque destruido que yacía allí. Que tu nuevo jutsu parece estar saliendo tan bien como lo planeaste, a pesar de su desafortunada inspiración, puse los ojos en blanco. De tal palo, tal astilla. Dicho esto, sentí sus ojos rojos clavados en mí de nuevo al girarse. Cuídate, Eiji. Parece que te estás esforzando demasiado. Hice una mueca. ¿Por qué todos los que conozco siguen diciendo eso? Pensé. Aunque no era una pregunta real. Sabía que me exigía demasiado. Simplemente no podía dejar de hacerlo. Cada vez que lo intentaba, sentía que perdía el tiempo, que no me estaba preparando bien para lo que estaba por venir. Yo solo, luché un momento. Buscando una excusa o algo que decirle a la jefa araña, entonces hice una pausa y la miré a ella y a Shirakumo. Bien, me tomaré un descanso. Oigan, ¿podría dibujarlas? Pregunté, sintiendo una opresión en el pecho. Una sensación de miedo familiar se apoderó de mí ante la idea de no entrenar, de no prepararme para el terrible futuro que sabía que me esperaba. Sin embargo, seguí adelante. Todos estaban preocupados, no solo las arañas. Había visto las miradas que me lanzaban Anko y mis amigas cuando nos conocimos. Tal vez podría permitirme relajarme un poco, como aquella vez después del interrogatorio. ¿Estaría de acuerdo con eso?, asintió Kumoshi. HMPH, al menos reconoces mi belleza, refunfuñó Shirakumo, aunque percibí un leve dejo de orgullo en su voz. Me guardé para mí que no había dicho nada parecido. Oh, el sonido de los relámpagos a mi alrededor era casi todo lo que mis oídos captaban. De fondo, se oía débilmente el sonido de los árboles cayendo al suelo, ahogado por el ruido de la técnica. Me reía a carcajadas como un villano de poca monta, girando lentamente para observar la destrucción que había desatado en el bosque de la muerte. El hecho de tener la marca maldita activa y todo mi cuerpo cubierto de líneas como relámpagos no me ayudaba a parecer menos un maníaco. Fue solo que, después de casi eliminar por completo el dolor, tuve que admitir que la oleada de poder que me daba el sello era muy agradable. Tuve que detenerme varias veces para asegurarme de que no me estuviera afectando, solo por eso. Sin embargo, parecía ser alguien que disfrutaba mucho del poder. Tendría que tener cuidado por si terminaba convirtiéndome en otro Orochimaru o algo parecido. Sin embargo, el hecho de tener 2 copias de él en mi cabeza no me ayudó mucho. Mientras sentía que la enorme cantidad de chakra maldito disminuía lentamente, cancelé el jutsu. Poco a poco, los destellos y sonidos cesaron hasta que el claro donde me encontraba quedó en silencio. Observé los árboles caídos, los cráteres en el suelo, el humo que aún se elevaba de todo lo que veía. Habilidad maximizada. Sello maldito. Primera etapa, nueva ventaja adquirida. Voluntad de hierro A. Parpadeé, pidiendo mentalmente el beneficio. Voluntad de hierro. El usuario puede ignorar el dolor a voluntad. Me gusta, pero, pensé, conteniendo una mueca. De verdad creo que esto debería molestarme, aún así, me servirá, nueva habilidad adquirida. Sello maldito. Segunda etapa. Oh, esto sí que será algo, pensé, esta vez conteniendo una sonrisa. Sello maldito. Segunda etapa nivel 1. Sacrificando su propio chakra, el usuario puede acceder a una transformación física otorgada por el sello a costa de su propia mente. Aumenta las estadísticas físicas en 1. Consumo 29 puntos de chakra cada segundo. Lo mismo de la primera etapa, ¿eh? Dije complacido. Esa ventaja de voluntad de hierro será muy útil con esto, porque estoy seguro de que esto dolerá más que la primera etapa. Apuesto a que sí.
Cada vez te vuelves más ridículo cuanto más te conozco, mocoso, comentó Anko, apareciendo a mi lado en cuanto dejó de haber peligro y sacándome de mis pensamientos. De verdad no quiero enfrentarme a ti en una pelea de verdad. Estoy bastante seguro de que aún podrías patearme el trasero, me encogí de hombros, todavía satisfecho con el elogio. La verdad es que no, admitió Anko, haciéndome tambalear hacia adelante y girarme hacia ella con los ojos muy abiertos. Mi sensei me miró con una sonrisa amarga. Sin la marca, quizá. Sin embargo, ya la dominas por completo, y ahora esto. Agitó la mano, señalando nuestro entorno. No creo poder luchar contra ti si te esfuerzas al máximo. Quizás si alguna vez llego al punto de poder usar mi propia marca, dijo, bajando el volumen al decir esto último. Pero eso llevará tiempo y ni siquiera sé si quiero hacerlo. No quiero tener nada que ver con ese hombre. Me sentí raro después de su pequeño monólogo. Al fin y al cabo, era mi sensei, mi maestra. Era una Tokubetsu Jounin, que por lo que yo sabía era básicamente una Jounin completa en todo menos en el nombre. Era una de esas personas que se sentían muy lejos de mi nivel. Para ser tan inteligente, puedes ser bastante estúpido, dijo Anko, con una sonrisa entre divertida y melancólica. No todos somos iguales en este mundo, Eiji. Hay gente que se queda atrapada como genin durante buena parte de su vida. Hay gente que nunca pasa de Chunin. Sin embargo, también hay gente como tú. Me dio un golpecito en el pecho con el dedo, y su sonrisa se ensanchó. Dudo que siquiera te detengas en Jounin, chaval. Quiero decir, sí, podría, pero, intenté, solo para ser interrumpido con un bufido. No, lo lograrás. Estoy segura, chaval. ¿Y ese sueño tuyo? ¿Ser el nuevo dios Shinobi? Si no lo logras, estarás muy cerca. Eso creo, dijo Anko, como si estuviera completamente segura de lo que decía. Era un gran elogio, eso lo sabía. Yo, en cambio, no voy a llegar más alto de lo que he llegado. Lo aprendí en los últimos meses. ¿Fue por mí? ¿Había matado su determinación con mi progreso? No me arrepentiría del todo, por muy mal que sonara. No podía arrepentirme. Necesitaba todo el poder que estaba adquiriendo. Sin embargo, me hizo ver mis propias acciones desde otra perspectiva. ¿Cómo veían mis amigos mi progreso? ¿Estaba destruyendo también su determinación de mejorar? En serio, Anko puso los ojos en blanco antes de darme un golpe en la nuca. No todo tiene que ver contigo, mocoso. Esto, por ejemplo, no tiene nada que ver contigo. ¿Sabes? Se giró para mirar el bosque mientras empezaba a explicar. El objetivo que me había fijado era vencer a Orochimaru, quizá incluso matar a ese bastardo. Sin embargo, por fin me he dado cuenta de que no es algo que pueda hacer. Fue difícil de aceptar, pero al menos ya estoy viendo a Yamanaka para la marca. También me han estado ayudando con esto. Me quedé callado ante su revelación, sin saber qué decir. Podría decir que no tenía nada que ver conmigo, pero sabía que no tenía razón. Quizás creía que era cierto. Sin embargo, conocía el futuro y, por lo tanto, sabía que esto era completamente por mi culpa. Sin embargo, no sabía qué pensar de todo esto. Después de todo, que Anko persiguiera a Orochimaru probablemente le traería problemas. Era su decisión, y yo la había disuadido. Así que los Yamanaka me han dicho que me fije una nueva meta, aunque sea a corto plazo, y que parta de ahí, continuó mi sensei. Por ahora, a muy corto plazo, te ayudaré a llegar a Chunin. Debes sentirte honrado. Lo soy, respondí, medio bromeando y medio hablando en serio. Bien, asintió con una sonrisa burlancia. Con eso en mente, tengo un regalo para ti, pequeño. Hizo una pose exagerada con los brazos a los lados. Parpadeé ante la absoluta nada que yacía allí, antes de que apareciera una nube de humo. Presume, murmuré para mí mismo, aunque mis labios se torcieron. Estos, mi querido estudiante, continuó Anko mientras el humo se disipaba y una pila de libros y pergaminos me daba la bienvenida. Son los libros y pergaminos que Orochimaru me dio cuando era su estudiante, explicó, mientras la sonrisa de su rostro se desvanecía lentamente. Puede que sea un bastardo, pero es uno de los ninjas más temidos del mundo por algo. Abrí los ojos de par en par y miré la pequeña montaña de información que tenía frente a mí. No solo estaba seguro de que me serían muy útiles, sino que también sabía que había mucho más que eso. Anko me daba lo que Orochimaru le había dado cuando la estaba preparando. Era mucho más que un sensei dándole libros a sus alumnos para estudiar. Bien. Lo pillaste, dijo Anko, y me giré para mirarla.
Su expresión casi me sorprendió más que su don. Después de todo, no recordaba la última vez que me había regalado una sonrisa tan tierna, si es que alguna vez lo había hecho. No eres un monstruo, Eiji. Lo sé, y tú también deberías. Mis ojos miraban los libros y pergaminos, parpadeando rápidamente. No era que ella me diera cosas. No. Era Anko diciéndome que confiaba en que no me convertiría en su maestra. Entonces ella aplaudió fuertemente. De acuerdo, anunció en voz alta. Ya terminamos con eso. No me gustan las emociones fuertes. Ahora, tú, mi prodigioso y fastidioso alumno, dijo Anko, señalándome. Sentí que arqueaba una ceja al verme llamarme fastidiosa. Aún te falta mucho para ser el dios Shinobi, así que haré todo lo posible para entrenarte desde que eres un pequeño inútil hasta que llegues a serlo. Retiro todo lo bueno que pensaba de ti, Anko, refunfuñé en mi mente. Eres un inútil. Como te dije, no puedo vencerte si te esfuerzas al máximo, se quejó, chasqueando la lengua al final de la frase. Le di una sonrisa que me valió poner los ojos en blanco. Sin embargo, puedo patearte el trasero si no usas la marca tramposa, y eso es lo que harás. Y, para tu entrenamiento de marca, llamaré a algunos de mis amigos. Sí. Casi gritó cuando abrí la boca para hablar. Tengo amigos. Ya me has contado ese chiste, mocoso. No me hagas pegarte. Iba a decir que es una tontería llamarlo Cheadmark. Los ninjas no pelean limpio, comenté, mirando inocentemente a un lado, solo para gemir cuando ella cumplió su amenaza con una bofetada en la nuca. Con razón estás soltera. ¿Podrías ser menos violenta, mujer? Dios, eres molesto, se quejó. Aprendí del mejor, respondí con expresión molesta. En fin, negó con la cabeza, con una expresión como si estuviera jugando con la madurez e ignorando algo infantil. Como si alguien fuera a creerlo. Entrenarás contra mí cuando no uses la marca. Cuando lo hagas, haré que algunos de mis amigos te ayuden. Estoy segura de que lo disfrutarán. Realmente no me gustó la sonrisa en su rostro cuando dijo esa última parte. Quizás Kat pueda traer también a algunos de sus amigos, añadió, y palidecí considerablemente. ¿Enfrentarse a varios Anbu? Luchar contra Kat sola ya era una pesadilla. Claro, nunca nos esforzamos al máximo, ya que estaba aquí principalmente para entrenar mi Kenjutsu, pero aún así, vaya, me pregunto cómo iría si ambas usáramos todos nuestros repertorios. Genial, ahora eres un maniático de las batallas además de un maniático del entrenamiento, señaló Anko, dándome un codazo en la mejilla y sacándome de mis pensamientos. La verdad, chaval, quizá deberías haberte buscado un pasatiempo que consumiera más energía que dibujar. Bueno, de vez en cuando salgo a correr por el pueblo, señalé, solo para que ella se burlara. ¿Qué? Sé que cuenta como entrenamiento, pero me gusta. ¿Por qué fui yo la que terminó con ese bicho raro como estudiante? Se llevó el dorso de la mano a la frente, como consternada. Si lo supieras, pensé. Para empezar, no tenías un estudiante normal que pudieras tener. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Tengo muchísimas dudas sobre esa última parte. Sobre todo porque he recibido muchos comentarios criticando este tipo de interacciones. Quizás no sea lo mío, o quizás simplemente estas personas tienen preferencias diferentes o algo así. A veces es difícil saberlo. En cualquier caso, estoy contento con ello, así que lo dejo. Estoy bastante seguro de que en el próximo capítulo por fin llegaremos a la final. Sin embargo, como siempre, no prometo nada. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adriankin. Pregunta aleatoria. ¿Alguna suposición sobre la transformación de segunda etapa de Eiji? Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.